En muchas ocasiones, cuando uno tiene que tener una vista de alto nivel, la solución de planes o plugins como Big Picture salen dentro de la lista. Pero, ¿sabías que tenés un competidor muy fuerte como ser Structure? Hoy nos va a estar acompañando Ignacio Pulgar desde España para contarnos un poco más del producto y todo el potencial que tiene. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, muchas gracias Hernán. Gracias por invitarme a este pod. Por favor, el gusto es nuestro, siempre traer nuevos invitados, nuevos temas, además, porque acá eso es lo que enriquece el podcast y bueno, es a lo que quieren los oyentes. Estimo yo, no creo que me quieran escuchar todos los días a mí nada más, ¿eh? Tampoco. No creo que venga por ahí el episodio, el podcast. Antes de arrancar con el tema en cuestión, quería solicitarte si nos podés contar un poco sobre vos, que le cuentes a la audiencia cómo es que has caído acá en el ecosistema Atlassian y a qué te estás dedicando hoy en día. Bueno, hará algo más de 10 años, 11 o así, entré en contacto con Jira por primera vez y bueno, desde ese momento en el que tuve que ayudar a la empresa con la que estaba con las herramientas, pues hubo un flechazo, ¿no? Por mi parte. Me enamoré de la herramienta y leí toda la documentación al respecto para poder ayudar a la empresa. Y desde entonces pues he trabajado a lo largo de todos estos años especializado en estas herramientas de Atlassian, tanto Jira como Confluence principalmente. Y bueno, y he trabajado pues tanto como administrador de Jira como consultor Atlassian para Atlassian Solution Partners y demás, ¿no? Actualmente estoy trabajando desde hace 4 años administrando y como consultor interno de una compañía privada, o sea, por así decirlo, en cliente final, como suele decirse. Tal cual. Bien, genial. Bueno, unos añitos ahí también más o menos arrancamos juntos por lo visto. Si mis Sí. números, si mi memoria no está mal, porque soy muy malo para eso. Yo también. De todas formas, yendo un poco más al tema del episodio, la intención sería hablar un poquito de uno de los productos de Tempo, si se quiere, y a ver, con juego de palabras, para sacar las estructuras de que cuando uno necesita hacer trabajo de alto nivel, es como que uno comúnmente dice, bueno, o tenés planes o en muchas otras ocasiones aparece Big Picture dentro de la ecuación, pero hay otras soluciones en el mercado y dentro de lo que hablábamos, Structure era uno de las opciones que has manejado y estaría bueno traer a la mesa, ¿no? Efectivamente. Pues Structure, que bueno, antes pertenecía a la compañía ALM Works, fue adquirido por Tempo hace algún tiempo, ¿verdad? Y desde entonces, pues bueno, es posible que el nombre comercial de la herramienta haya evolucionado un poquito, ¿no? De Structure, que era originalmente, bueno, ahora se le puede encontrar en el Atlassian Marketplace con el nombre Structure by Tempo. También puedes ver denominaciones como Structure PPM, como para Project Management. Y bueno, el caso es que es para mí la herramienta de siempre Structure, con independencia del nombre comercial que le den. Y pues podemos ver casos de uso. Efectivamente, el tema de añadir este PPM, el tema de gestión de proyectos, es quizá pues uno de los usos más claros, casos de uso más claros que se puede sacar de esta herramienta, ¿no? Por eso sí que veo bien que guíen un poco, porque a lo mejor simplemente la palabra estructura, ¿no? Structure, de por sí sola, pues puede decir poco con para qué se usa, para qué sirve. Y entonces, pues bueno, puede venir bien precisamente por eso
que presentemos esta herramienta para que la gente vea un poco de qué va, qué es, para qué se usa, para qué sirve. Y bueno, simplemente con poder esbozar un poquito para qué sirve, yo creo que nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Tal cual, sí, sí. Sí, porque a veces, como te digo, en mi experiencia, no siempre es las primeras opciones en cuando uno piensa en PPM, pero en realidad tiene mucho potencial y, a diferencia de otros que tal vez son muy específicos, Structure tiene la flexibilidad también al mismo tiempo para utilizarlo por otras cosas que tal vez, que es la parte de plans, y tal vez no te termina de alcanzar para eso, ¿no? Efectivamente. Así que si te parece, vamos repasando algunos casos de uso que hayas tenido que configurar, tu experiencia o los desafíos que hayas tenido que ir afrontando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, eso, vamos a ver. He recopilado algunas imágenes, algunas son extraídas de la propia documentación de Tempo, de Structure, y he añadido algún caso, también alguna captura de alguna estructura que he podido construir en el pasado, ¿no? Genial. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito. Esta visión es pues uno de los screenshots de Tempo, con lo cual pues se puede mostrar todo sin tener que censurar nada, ¿vale? Es a modo de demo, de poder ver un poquito, ¿no? Esta es una estructura muy, muy típica, digamos, en la que se ve, pues bueno, aquí reconoceréis las épicas, permite mostrar debajo pues las historias y las subtareas, ¿no? Entonces es una herramienta que sirve para, a vista del pájaro, poder tener una visión de una estructura que sea la que tú realmente necesitas, ¿no? Típicamente un gestor de proyecto, alguien, la oficina de la PMO, sí, suele necesitar tener una visibilidad muy amplia de muchas cosas a la vez. Entonces, en lugar de tener que ir viajando de un proyecto a otro, entrando épica por épica o historia por historia, para poder hacerse una composición de lugar, de conjunto, esta herramienta te permite mostrar todo. Te permite hacer la estructura que justamente necesitas para poder revisar que todo un conjunto de tareas relacionadas entre sí pues pueda mostrarse a través de una interfaz común sin tener que andar yendo a entrar a cada uno de los elementos de manera individual, ¿vale? Sí, y ahí no solo sería para diferenciarlo al mismo tiempo, porque como dices, para mostrarte, pero al mismo tiempo para trabajar sobre la herramienta, ¿no? Porque exacto. Podríamos decir el clásico lectura y escritura. Sí, exactamente. Podés hacer eso a nivel reportes. Sí, efectivamente, como ECDI, por ejemplo, ¿no? Y está muy interesante porque tiene esa dualidad. Por un lado, te permite mostrar informes, realizar informes, generar esas vistas globales, por un lado, pero también la información al mismo tiempo. Una diferencia muy importante con ECDI es que, a diferencia de Structure obtiene los datos dinámicamente al momento, tan pronto como cargas la estructura. Se hace una serie de consultas internas mediante filtros JQL, con lo cual es muy fácil de usar para todas aquellas personas que están familiarizadas con la realización de filtros. Es muy fácil de manejar y de construir estas estructuras así básicas, ¿no? Y decía que en ECDI, pues los datos habitualmente se cargan, se refrescan los nuevos datos una vez al día, ¿verdad? Sin embargo, aquí no, aquí es al momento. Incluso un cambio que pueda haber aquí en este ticket, en el STR4, por ejemplo, si el número de story points cambiara, estamos viendo aquí que es 15, ¿verdad? Si cambiara a 18, pues de la que estamos observando esta estructura y cambiara, pues se actualizaría aquí inmediatamente sin tener ni que refrescar la página ni nada. Es decir,
que operativamente da una ventaja alucinante y está muy bien porque te permite, además de todo, trabajar y editar estos campos. Por ejemplo, si hiciéramos doble clic en ese 15 para cambiarlo por un 25, pues podríamos hacerlo desde Structure sin tener que entrar en el ticket. Haciendo un doble clic, haríamos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en esta otra diapositiva, lo estamos viendo, que al hacer doble clic, por ejemplo, en un summary, pues entramos en el modo de edición sin tener que salir de la estructura, sin perder la visibilidad de conjunto. Podríamos editarlo y guardar. Entonces, es muy potente porque a la vez otorga ventajas operativas de visualización de todo el conjunto del proyecto que te interesa y al mismo tiempo también te permite realizar informes muy útiles. Bueno, ¿no? Bien. Y poniéndonos como abogado del diablo, bueno, ¿qué más me ofrece en el sentido de, porque uno, si bien a diferencia de un timeline, por hablar mal y pronto, decir, bueno, en un timeline yo podría hacer algo más o menos por el estilo. No tengo tanta flexibilidad tal vez con los campos, pero puedo ir editando o pongo otra vista y demás. Acá puedo estar, entiendo que otros proyectos, pero también te permite hacer cálculos sobre la información y demás, ¿no es cierto? Es perfectamente correcto, sí. Mira, por ejemplo, ahora estamos viendo lo que decías, ¿no? Esa parte que también nos proporciona de un diagrama de Gantt, ahí a la derecha. Pues bueno, que esto puedes configurar cuáles son las fechas que marcan el inicio y el final de cada una de estas barras para representarlo aquí y pues tener una visibilidad de los tiempos de comienzo y fin de cada proyecto. También vemos aquí, por ejemplo, la columna de diferencia de días. Puede calcular, por ejemplo, la diferencia entre la fecha de entrega prevista inicialmente y la fecha de resolución, ¿no? La fecha en la que realmente se dio el ticket o la tarea por terminada en Jira, ¿verdad? Entonces puede calcular esa diferencia y mostrarte esa diferencia como un número entero que, bueno, en este caso está puesto para que si nos hemos pasado, si se ha resuelto con posterioridad, pues nos lo puede poner de rojo, ¿no? Y en caso contrario, pues se ha ido todo bien, pues nos lo puede poner en verde, ¿no? Esta es justamente una de las cuestiones que mencionabas, el tema de los cálculos que otorga las fórmulas que se puede poner en columnas y también como forma de agrupar, que es la parte más potente que otorga la herramienta. ¿Vale? Recuerda un poco a las fórmulas de Excel. Entonces, es fácil de utilizar y muy, muy potente y muy versátil. Sí, bueno, ese para mí es un gran diferenciador por sobre otros productos. Absolutamente. Porque el ejemplo que mostrabas de la diferencia de fechas es un requerimiento estándar y no necesariamente de manera nativa lo podés resolver o tenés que meter unas automations o tenés que poner otro plugin, por ejemplo, o le metes un ECBI y que te haga el cálculo en base a las fechas, pero en vez de acá lo estás teniendo todo en el mismo lugar. Donde estás trabajando, estás teniendo la misma información del reporte con estos cálculos automáticos. Y como se veía en la imagen, si puedas poner un poco de reglas y demás, estimo que debes poder hacer bastante magia con cálculos avanzados, si se quiere, digamos, en base a toda la información que tenés, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas más versátiles y potentes que hay, ese lenguaje que hay, que recuerda mucho a Excel en cuanto a las fórmulas, condicionales, etcétera. Es muy potente y es muy parecido a meter una funcionalidad como de hoja de cálculo, como de Excel, como digo, dentro de Jira de una manera muy natural, muy natural. Entonces, es algo
altamente recomendable. Te diría ideal para... Me ha pasado con clientes que decían, bueno, hacemos todo el trabajo acá y demás, y después te decían, después lo puedo trabajar en Excel. O sea, como que lo exportaban Sí, de Jira para trabajarlo sí, y hacerle otras cosas y demás. Pero por favor, bueno, esos sí. usuarios que son tan reacios al cambio, creo que les viene como anillo al dedo porque van a tener sus similitudes en ese caso también, que seguro que para eso. Absolutamente, absolutamente. O sea, la gente, en el momento que les comentas que es muy parecido a Excel y demás, lo empiezan a ver así Tiran para adelante. y, y efectivamente, les resulta más fácil de entender y demás. ¿Vale? También otra de las cuestiones de esta sobre la versatilidad de la herramienta es el tema de pues aquí, por ejemplo, el cómo se genera, ¿no? Aquí, no sé si lo veis, este botón que pone aquí, Show Generators, los generadores, ¿no? Y aquí si muestras los generadores, eso es lo que va a controlar básicamente los work items y las agrupaciones, ¿vale? Digamos, va a controlar las filas, para que nos entendamos. Si hacemos esa comparativa con una hoja de cálculo, con Excel, pues es lo que controla las filas, son estos generadores. Y luego, por otro lado, están todas estas columnas de la derecha, que esas se controlan con lo que es la vista. ¿Vale? Puedes, sobre esta misma estructura, mostrar aquí diferentes columnas. ¿Vale? Ahora mismo está mostrándose aquí la Basic View, pero aquí esto es un desplegable que podríamos pincharle para cambiar otra vista que tengamos generada, que muestre otros campos que puedan ser de nuestro interés, otras fórmulas, etcétera, ¿no? Y entonces, al final es mucha versatilidad porque una misma estructura puede mostrarse con diferentes vistas sobre la misma. Y a su vez, las vistas también pueden diseñarse para ser lo suficientemente flexibles para funcionar con diferentes estructuras. Pero bueno, esto ya suele ser un punto con el que conectas cuando ya has trabajado mucho con la herramienta. Al principio es normal que la gente simplemente entre en la herramienta y, oye, trate de construir una estructura y una serie de datos que le sirvan, ¿no? Pero bueno, luego ya vienen esas otras fases de manejo, ¿no? De ir adquiriendo mayor experiencia en el manejo de la herramienta y empiezas a ver cómo manejarlo de manera óptima, ¿no? Y tal vez me estoy adelantando, ¿no? Pero, por ejemplo, acá le vemos el potencial en el básico. ¿Tenés algún ejemplo en el cual hayas construido algo bastante avanzado como para decir, mira, puedes manejar así como tu proyectito bonito o algo como bla que potencialmente te resuelve todo esto? ¿Tenés algún caso? Bueno, he capturado unos pocos casos de uso que tampoco son siquiera los más llamativos, ¿no? Pero sobre todo lo que quería era traer algo no muy complejo y que se pudiera entender fácilmente, ¿no? Pero bueno, podemos mostrar, por ejemplo, aquí, esto es Structure, una estructura en la que, a pesar de tener por debajo, si ves aquí estas flechitas, si las expandiéramos, veríamos por debajo épicas, historias o lo que fuera que lo alimentara, ¿vale? Work items. Están agrupados en base a un campo de fecha, bueno, no es de fecha exactamente, pero es un select global, ¿no? Bueno, en este caso es la fecha de resolución que agrupe por la fecha de resolución el mes de la fecha de resolución, año y mes, ¿no? De la fecha de resolución. Y está comparando el tiempo que llevó resolverlo, ¿no? Está calculando el average resolution time, que es el tiempo medio de resolución de todos los tickets que están por debajo, y también
el tiempo medio que pasaron en un estado en concreto llamado pending, a veces lo llaman blocked o bloqueado, ¿verdad? Sí, sí. Y ver un poco ahí de decir, oye, ¿cuánto tiempo ha permanecido bloqueado, ¿no? Entonces, esto resulta muy sencillo de obtener con Structure, y ahí es una de las ventajas comparativas que veo comparado con EasyBI, ¿no? Por ejemplo, que es la curva de aprendizaje, el tiempo que tienes que dedicar a estudio o a ver la documentación antes de poder generar algo útil, pues hay una diferencia muy grande en favor de Structure, ¿no? Que es mucho más fácil, invirtiendo una cantidad modesta de tiempo, poder obtener algo útil como esto, ¿no? Otros ejemplos, esto es un poco similar, ¿no? Muestra la distribución de story points en base a, esta vez sí, a un campo single select, ¿no? A un campo en el que puedes seleccionar un solo valor al mismo tiempo, que se llama activity type, tipo de actividad en este caso, que sería pues esto, run, change y rollout. Bueno, y con sumatorios, story points, ven a ser como un two-dimensional gadget, o un gadget de este que podemos meter en los dashboards o cuadros de mando, ¿verdad? De 2 dimensiones, en el que se muestra pues la fecha, no sé si es de resolución, no sé si lo estoy obteniendo los agrupo por periodos de tiempo, al final. Efectivamente. Esa estadística. A mí lo que me gusta de estos ejemplos que muestras acá, ¿verdad? Te voy a poner un punto a favor con esto de la curva de aprendizaje de EasyBI, a pesar de ser un fanático al respecto. Sí. El hecho que acá mismo se muestran estos ejemplos, la versatilidad que tiene, digamos, porque justamente en el caso anterior, con tiempos de resolución y demás, uno podría usar la herramienta para proyectos de ITSM, que estás midiendo, estás sacando métricas por ahí, o podrías estructurar, entiendo que todas las tareas en base a los clientes, y armar una estructura en base a clientes, y ahí en este caso, exacto, con este ejemplo, con Story Points, pasamos a la parte Agile, que desarrollo y demás, y con la misma herramienta estás pudiendo utilizarla para más de una funcionalidad que no necesariamente lo podrías manejar también con otros productos de la gama, digamos, otros PPM. Entonces ahí está lo que me gusta, el potencial de la herramienta como tal, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que realmente el límite lo marca tu imaginación y tu nivel de conocimiento sobre cómo gestionar estas fórmulas, porque realmente es muy versátil, y la verdad, yo desde que lo descubrí, no sé si decirte que es mi app favorita de la Atlassian Marketplace, pero desde luego seguro que está en el top, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? con épicas e historias en las que vemos que se puede utilizar también para llevar costes en un campo, ¿no? Si tienes un campo de coste estimado y coste real, pues puedes hacer el sumatorio de todo y elevarlo hasta arriba. En este caso está mostrando solamente 2 niveles, pero es que no hay ningún límite al número de niveles que puedes establecer. Y una de las cosas más potentes que hay también, o a tener muy en cuenta, es que a diferencia de otros plugins o incluso los plans nativos, es que te permite montar estructuras como tú quieras. Puedes enlazar work items, perdón, ¿cómo se dice ahora en español? ¿De trabajo? ¿Cómo lo traducen ahora? Work items son para mí. Vale, work items o tickets, no sé. La gente que nos escuchará, también quiero que sea un concepto familiar para todos, ¿no? Que puedes enlazar, ¿no? A través de enlaces entre estos elementos de trabajo, por así llamarlos, ¿no?
lo que conocemos como los issue links, ¿no? Que se llamaba antes, ¿no? Pues bueno, estos enlaces, estas maneras de relacionar elementos de trabajo o tickets de Jira, como se quieran llamar, también son utilizables para generar estas estructuras. Entonces, al final, cosas que no son posibles mostrar en otras herramientas que están muy limitadas, como los plans nativos de Atlassian, o que no resulta tan nativo o tan fácil de implementar con EasyBI, estas estructuras en base a estos enlaces, estos issue links, son, por así decirlo, el punto fuerte de Structure. El poder, o sea, es como la herramienta, casi te diría, nativa o lo esperado por Structure, para poder extender. O sea, aquí, por ejemplo, estamos metiendo simplemente la jerarquía nativa. Oye, pues debajo de una épica que vas a mostrar, pues historias que estén dentro de esa, de esa épica, ¿no? Esto es, digamos, irse a lo normal, lo más habitual. Pero podría ser perfectamente que debajo de la épica, en lugar de mostrar sus hijos nativos, las historias, etcétera, puedes ahí mostrar otra cosa diferente, que no tenga nada que ver con sus hijos. Por ejemplo, podría estar enlazada la épica con una serie de iniciativas o otros tickets en Jira que lo estuvieran bloqueando, o con los que estuviera relacionado, con enlaces de tipo relates to, o está bloqueado por, o sea, aquí puedes hacer virtualmente lo que quieras. Y es el punto fuerte. Igual, nuevamente, otro clásico requerimiento en realidad eso, porque debajo de la épica, ¿sabes qué? Antes de la story tengo los features. Y debajo de los features tengo las stories, por ejemplo. Suele salir como requerimiento y nuevamente, como bien dices, nativamente no, están todos al mismo nivel y de la épica para abajo no se puede tocar. Entonces, exactamente. Entonces esto te permite la libertad de configurar una estructura que coincida justamente con lo que quiere verse y no con lo que te permite la herramienta. Es decir, la herramienta te permite mostrar justo lo que necesites mostrar. Y es uno de los puntos más fuertes que tiene. Aquí, bueno, en esta en particular, lo que veo que está mostrando también es, pues bueno, el coste real te lo compara con el estimado y ver, pues si te pasaste, ¿no? Te lo pinta de rojo y pues la desviación, ¿no? Pensábamos que iba a costar 4.000, pero costó un poquito más, ¿no? Y aquí te muestra la diferencia y te lo pinta, pues bueno, de rojo, de verde, ¿no? Sí. Luego, el tema justo que estabas comentando, ¿no? Es de lo que solemos conocer como la demanda, ¿no? Que es un caso muy típico de, por un lado, esa necesidad de mostrar la demanda, lo que el negocio está pidiendo, que la gente técnica desarrolle, ¿verdad? Pues permite unir ambos mundos gracias a estos enlaces que con los que solemos relacionar la demanda inicial con la ejecución de esa demanda en los equipos de desarrollo, ¿no? Con lo cual puede haber otro tipo de ticket llamado, seamos originales, demanda, y no, que de alguna manera necesite estar relacionado sin utilizar propiamente la estructura nativa, sino estos enlaces entre tickets. Bueno. Y te permite mostrar todo en una sola vista, y en fin, que está genial en ese sentido, porque te permite conectar la demanda con la ejecución de esa demanda e incluso trazar los costes a nivel de cada tarea, etcétera. O sea que es un caso de uso muy, muy típico y para el que esta herramienta va fantásticamente bien. Totalmente, sí, por muchas veces uno
en el día a día. Bueno, entre el ticket por Service Management, ¿sabes qué? Lo vamos a asociar a una épica en el equipo de desarrollo y allá va. Pero cuando lo querés ver, ahí podrías ver desde la tarea de la demanda, este ticket de Service Management, de ahí para abajo con su estructura y demás. Exactamente. Digamos, ese ticket en el que están pidiendo algo podría ser el momento, digamos, raíz, ¿no? El primer nivel, claro, a partir del cual vas efectivamente desgranando todas las tareas que le cuelgan. De toda la ejecución, todo lo que está relacionado, incluso distribuido entre varios proyectos, espacios de Jira, perdón, que ahora se llaman espacios, ¿no? Y bueno, vamos, que es un caso de uso muy, muy bueno para el plugin. Y aquí, como último caso, que añade aquí incluso pues algo más de color, porque tampoco, como ves, la herramienta tampoco es que sea un despliegue de gráficos impresionantes. Es más algo tipo tabla, algo que nos recuerda un poco a Excel, a una herramienta de cálculo, y por lo tanto no está pensado en principio para mostrar gráficas de tarta o de barras o cosas así. Para eso, esa es la parte en la que a lo mejor, pues seguramente CDI pues es el punto fuerte que tiene en comparación con Structure, ¿no? Que sí que permite todas esas gráficas. Pero esta visión lo que tiene, recuerda esto que hemos montado aquí a un gadget de 2 dimensiones, y lo que tiene de particular, ¿por qué lo hemos hecho con Structure y no hemos usado simplemente el gadget nativo de Jira? Es que en este caso el campo que se estaba mostrando no era compatible de manera nativa. Digamos, era un campo de una herramienta externa, en este caso Script Runner, lo que se llamaba antes, no sé ahora, Issue Picker, sí, un selector de tickets, ¿no? Está igual. De elementos de trabajo, que no está soportado de manera nativa, o no lo estaba en aquel entonces, imagino que siga sin estar, ¿no? Podría estar junto con algunos tickets históricos, pero no vamos a entrar en ese tema. Bueno, en este caso lo que permitió en aquel momento, que no estaba soportado, es gracias a Structure, a las fórmulas, a la capacidad de leer cualquier cosa que sea retornada por un campo, pues resultó que sí que podíamos construirlo con Structure. Ahí es a lo que voy, ¿no? Incluso los colores están relacionados con el status category, ¿no? La categoría del estado, si es to do, in progress o done, ¿no? Pues hay una cierta correlación en estas columnas, en estos colores de columnas. Y también construimos que, aparte de retornar el número de tickets, digamos, Jira en cada uno de esos estados, bugs son en este caso todos, ¿no? Y si haces clic en uno de estos números, te lleva al Issue Navigator, a Search, a búsqueda, ¿no? Dentro de Jira, a poder ver cuáles son esos tickets que retorna dentro del Issue Navigator, ¿no? Dentro de esa funcionalidad de búsqueda de tickets mediante filtros, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, se puede añadir enlaces, en este caso son enlaces que apuntan a Jira, pero esto es totalmente versátil. Se podría crear enlaces incluso a herramientas externas o a lo que se necesitara, ¿no? De ahí es que comento el tema de que sea tan versátil y que el único límite que hay es el que pongas, ¿no? El que pongas con tu imaginación, con tus casos de uso, con tus requerimientos y demás. Bien. Bueno, hasta aquí era un poco lo que quería mostraros. Y te quería comentar una cosita ahí sobre este último caso en particular, por ejemplo, que muestras que destacas la integración con Script Runner. Para mí eso es, bueno,
un ítem muy importante al momento de uno contemplar herramientas complementas, ¿no? La compatibilidad del producto con otros, que Efectivamente. sea soportado justamente, que la información que tomes o que puedas tomar y sacar información del producto con simpleza, porque si no queda todo Sí. ahí y no lo puedes consumir o no lo puedes ver a otro lado. Para mí ese es un punto fuerte justamente al ser un producto hoy en día ya de Tempo y demás, que es muy conocido en el mercado. Es altamente probable que lo puedas integrar o que se integre con varios otros productos y puedas tener un uso más transparente, como en este caso que estabas mostrando, que la integración con Scriptrunner particularmente, ¿no? Exactamente. Sí, es uno de los puntos fuertes porque a diferencia de los gadgets nativos, Structure sí que hace el esfuerzo de intentar leer y devolver la información que haya en determinado campo. A lo mejor no entiende a priori el tipo de campo con el que está tratando de trabajar, pero hace el esfuerzo. Dice, oye, trata de mostrarme el texto que es lo que contiene el valor de este campo. Y eso lo hace muy potente porque generalmente hace o permite justamente esa compatibilidad con plugins de terceros, del Atlassian Marketplace, que de manera nativa, si no, pues nos encontramos habitualmente bastante limitados en ese tema de reporting y de gadgets, ¿verdad? Totalmente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, yo creo que ha sido una buena pasadita por todas las cosas, a ver, todas. Unas cuantas cosas para abrir la cabeza para que se lo tenga un poco más en cuenta, porque como que justamente no siempre uno lo tenía como iniciado la charla, ¿no? Uno, che, ¿con cuál vamos? Ahí, vamos con plan, o sea, ¿qué es esta big picture? Casi siempre están esos dos, pero acá Sí. mostrar que podría resolver eso, e incluso dentro de los casos que mencionamos fueron saliendo cosas que las trabajarías mejor y uno necesariamente se complica, y el punto a favor de la usabilidad, la curva de aprendizaje también es un factor clave que esperamos que les llegue a la audiencia y se animen a probarlo. Sí, yo de verdad se lo recomiendo. De verdad no estoy patrocinado por Tempo en este caso, ni por el plugin ni nada. O sea, es una opinión objetiva completamente de alguien que lo ha usado y que bueno, me ha sorprendido muy gratamente, y creo que es un mayormente gran desconocido por lo que comentas, que normalmente las principales herramientas que son mencionadas cuando hay una necesidad de este tipo son otras, son Big Picture o en fin otras, y sin embargo creo que es un competidor muy a tener en cuenta Structure. Totalmente. Bueno, antes de dejarte ir, te consulto, en el caso que tengamos alguno de los oyentes que se animó, probó o quiere ponerse en contacto con vos para conocer un poco más, ¿cómo se pueden poner en contacto con vos? Bueno, el canal más fácil es a través de mi perfil de LinkedIn, y bueno, es fácil de encontrar, pues bueno, por mi nombre, Ignacio Pulgar. Alguno más hay, pero bueno, ahora que me ponéis cara y que No viene deben el haber tema de tantos pulgares Atlassian, dando vuelta tampoco, así que... no hay tantos, no hay tantos pulgares, o sea que no es muy común el apellido, me vais a encontrar. Está bien, igual vamos a dejar ahí el enlace en la descripción, y bueno, te agradezco por el tiempo, las ganas de compartir tu experiencia con este producto en este caso, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer. Gracias. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas de lo que estuvimos hablando. Agradecemos una vez más a Ignacio por compartir su conocimiento, y si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.